Bueno, en historia de diseño de experimentos vamos a hacer un breve recorrido pues, de los distintos personajes a nivel de la historia que hicieron pues, sus aportes y empezamos por Aristóteles. Entonces, Aristóteles lo conocemos de la filosofía griega clásica, era un científico y lógico, y el hecho de que yo ponga científico aquí entre comillas es porque no hacía experimentos, todo lo hacía a partir de la lógica en su mente. Entonces, a partir de deducciones, generaba conclusiones. Una de ellas es, si es más grande, de fijo cae más rápido, o las ratas emanan de la basura. Y esto era básicamente de ver correlación. Es, veamos basura, o Aristóteles veía basura y veía ratas que salían de la basura. Pensaba que las ratas venían de ahí. Este pensamiento, pues casi por 2 milenios, fue lo que influyó hasta que llegó básicamente el método científico con Francis Bacon. Sin embargo, estaba equivocado en casi todo. A partir de la lógica, no había evaluación experimental, entonces habían cosas que le parecían intuitivas, pero estaban incorrectas. Luego vienen los escolásticos. Los escolásticos anteponían la fe sobre la razón, sabían de que habían cosas que podían ser explicadas de manera lógica, pero sin embargo mantenían de que habían otras cosas que solo podían ser explicadas por la fe. Las universidades modernas vienen de las casas de enseñanza teológicas de los escolásticos y fue un movimiento teológico y filosófico que se tuvo entre el siglo XI y siglo XV. Se rompía el pensamiento científico en pro de la revelación cristiana, anteponía la fe ante el razonamiento científico y buscaba relacionar de la mejor manera la fe con la razón, pero siempre argumentaban que iban a existir cosas que iban a poder ser solo explicados únicamente por la fe. La religión es la razón de su investigación y las universidades modernas provienen de ellas. Si han oído de la famosa navaja de Ockham, fue con Guillermo de Ockham que empezó el declive de la filosofía escolástica. Entonces tenemos a los escolásticos por ahí. Luego viene este señor inglés que fue el padre del método científico, que fue Francis Bacon. Filósofo, abogado y científico inglés y creador del método científico como tal, que es denominado padre del empirismo. Entonces, Pedro, ¿estás por ahí? Ah, Pedro hasta tenía como problemillas de audio, ¿verdad? Sí, pero todavía estoy por acá. Ok, Pedro, vos eras el de estadística. Sí, Muy bien, Pedro. Empirismo, ¿qué es empirismo? eh, cuando aprendemos algo haciéndolo, o sea, Ok, aprendemos algo haciéndolo. ¿Qué te parece si mm, podría ser algo como derivamos conclusiones a partir de evidencias experimentales? sí, como esa experiencia, digamos, de que, por ejemplo, yo no paso la mano en un fuego porque me quemo, entonces, esa es mi experiencia, y ya lo viví, fue algo empírico que aprendí, no me lo dijo Co- mi papá, sino que yo cor- saqué la conclusión, correcto. A el partir fuego de... me va a quemar. Ok, genial. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Qué le hiciste que ya se mejoró? Le quité los audífonos, estoy con el audio y el de la computadora y el Ah, micrófono. ya suena mucho mejor. Muchísimas gracias, Ok. Pedro. Entonces, va a ser el empirismo, va a enfatizar la evidencia. La evidencia va a provenir de experimentos y es una filosofía de la ciencia que le va a dar prioridad a la evidencia. Tenemos que derivar conclusiones a partir de la evidencia. Entonces, esto es todo lo contrario a Aristóteles, que todo lo hacía a partir de deducciones en su mente. Y su obra maestra fue el Novum Organum, que establece las bases del método científico que mantenemos en la modernidad. Tenemos luego a Galileo Galilei, que es ampliamente conocido por nosotros. Conocemos toda la historia que fue altamente perseguido por la iglesia, por herejía, y su gran aporte es que logró tomar el empirismo, derivar conclusiones a partir de evidencias de Francis Bacon e incorporarle matemática. Y esto permite generar modelos de distintos fenómenos que se aprecian. Por ejemplo, caída libre, proyectiles, inercia, velocidad y demás.
Y fue un filósofo, físico, matemático y astrónomo italiano. Tenemos acá las fechas en las que estuvo vivo y es considerado el padre de la física, astronomía y la ciencia. Él fue, hizo aportes en amplias ramas del conocimiento, tales como los que menciono yo acá, y famoso por haber descubierto el telescopio, haber observado las fases de Venus y los anillos de Saturno. Entonces tenemos la historia de Galileo Galilei por ahí. Antoine Lavoisier, si alguien sabe cómo pronunciar eso, se lo agradezco un montón de que levante la mano en este momento, pues lo voy a hacer así. Yo creo que es Antoine Lavoisier. Es del 1743 a 1794, químico y biólogo francés, y es conocido como el padre de la química moderna. Le pregunto a Andrés Obando. Andrés, antes de la química moderna, ¿qué era lo que existía? Sí. No sé, la química clásica. No, sí, sí. Es algo que es una pseudociencia, no sé, voy a preguntarle O a tipo alquimismo, una cosa así. alquimismo. Ahora la pregunta que te hago, ¿los alquimistas en qué creen? Uf, no sabría decirlo honestamente. Yo creo que sí, y te lo pregunto desde una duda real, yo creo que ellos lo que profesaban era este asunto de la piedra filosofal, ¿verdad? De que había una piedra que todo lo podía convertir en oro y era como máximo, el máximo objetivo de ellos. ¿Te suena? Sí, es que me suena el anime, nada más. Qué vergüenza. Sí, 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 el asunto, bueno, es que es una pseudociencia. Sin embargo, resulta que esto de transformar elementos químicos no andaban tan perdidos. Y ya la física moderna evolucionó lo suficiente y empiezan a descubrir que básicamente todos los elementos, aparte del hidrógeno, son generados en las estrellas a partir de explosiones y eventos cósmicos. Entonces, por ejemplo, en una estrella tipo del Sol, que se conocen como main sequence, él convierte hidrógeno en helio, el helio llega, lo convierte en carbono, luego en oxígeno, luego en silicio, y cuando revientan, ya cuando el silicio lo convierten en hierro, la estrella revienta. Entonces, resulta que al fin y al cabo, el transformar la materia sí es posible. Tuve un estudiante el semestre pasado que era un físico puro y me contó que ya han logrado hacer experimentos donde logran generar una molécula de oro a partir de invertirle un montón de energía. Pero entonces resulta que los alquimistas no estaban tan perdidos, sí existen. O sea, sí hay cosas que tenían razón, lo que se faltaba era un montón de conocimiento más para poder, el- para poder explicar esos fenómenos. Pero bueno, volviendo a Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, estableció los primeros elementos químicos cuantitativos. Mucho de los avances que se lograron fue gracias al enfoque experimental. Ayudó a formalizar el sistema métrico y descubrió el oxígeno y el hidrógeno. Luis Pastor, químico y microbiólogo francés, le pregunto a Alejandro Ordóñez, ¿qué es la pasteurización, Alejandro? Es el proceso en el que para eliminar microorganismos en algunos de los alimentos, Ok, ¿cómo lo logran? elevando la temperatura. Muy bien, muy bien. Llega, por ejemplo, la leche, la llevan a punto de ebullición, eso mata todas las bacterias y entonces el alimento se esteriliza. Y viene directamente lo de este señor. Muchísimas gracias, estimado. Él tuvo aportes en distintas áreas, vacunas, fermentación por microbios y pasteurización, y todo lo hizo a través de experimentos controlados y se trabaja bajo la teoría de la generación espontánea. Entonces hizo un experimento interesantísimo. Resulta que la gente juntaba agua en un tarro y el tarro luego se ponía verde con algas. Entonces, ¿él qué agarró? Él agarró dos tarritos. Agarró dos tarritos, los cerró, uno lo puso a hervir, otro no lo puso a hervir y vio que el que puso a hervir
no se puso verde y el que no puso a hervir sí se puso verde. Entonces dijo, no, eso no es de que se genere espontáneamente los microorganismos, sino que siempre han estado ahí y ya luego empiezan a florecer. Y cuando yo los puse a hervir, pues los maté, los quemé. Entonces, conocido como padre de la microbiología, como uno de los padres de la microbiología. Tenemos eso por ahí. Y luego tenemos a Ronald Aylmer Fisher, que es el conocido como padre de la estadística moderna. Vamos a ver de que en ANOVA tenemos un estadístico que se llama el F de Fisher, que podemos luego mapear a un p-value para derivar conclusiones. Pero bueno, este señor vivió en 1890 a 1962, fue un biólogo, genetista y estadístico inglés. Es considerado el padre de la estadística moderna y combinó la investigación experimental con análisis estadístico. Y es el creador del diseño de experimentos, la razón por la que estamos aquí hoy. Entonces esto nos brinda un rápido repaso a través de lo que es la historia del diseño de experimentos y la presentación llega hasta acá.